¿Cómo están? Bueno, en este nuevo video, en esta nueva entrega, la intención es ponernos desde el otro lado, ¿no? O sea, tratar de entender qué es lo que pasa o qué es lo que sucede del otro lado de una búsqueda laboral. Estamos nosotros con un objetivo que es conseguir un trabajo, pero del otro lado suceden cosas también. Y aquí quería compartir las experiencias de mucho tiempo en distintos roles y todo lo que uno ha experimentado. Bueno, tuve la suerte o la fortuna de decir de trabajar desde el lado de aquel que está seleccionando, pero también tuve la situación en la cual yo estaba buscando trabajo y en ocasiones las cosas no salían como uno esperaba. Y me parecía interesante poder contar aquello que sucede del otro lado, porque en general uno saca conclusiones y en muchas situaciones las conclusiones no tienen que ver con una realidad. Entonces, esto no es más que transmitir experiencia. Si a ustedes les permite armar un mapa mental para mejorar ese camino, ¿no?, que uno va recorriendo, la verdad que creo que puede servirles. Yo siempre digo, no es que uno conoce más de, sino que esto es una ruta donde eventualmente quien está de este lado, en este caso Jorge, ya recorrió 400 kilómetros de esta ruta, faltan muchos kilómetros, pero les puedo decir, mira, acá te conviene parar a almorzar, acá hay pozos, acá hay radares, acá hay tal cosa. Entonces, eso a ustedes les puede dar una especie de bosquejo del mapa, del camino que tienen que recorrer, y hasta puede hacer que ese camino sea, no sé si más placentero, pero que al menos que puedan esquivar los obstáculos que se puedan ir presentando, porque ya estarían conociendo las internas que suceden desde el otro lado. Entonces, aquí armé un listado de contextos, de situaciones que se pueden dar. Vamos a ir armándolo en principio como desde el lado de cómo se pueden armar las búsquedas, de dónde van a surgir, y luego situaciones de contexto que se suelen dar en la práctica del día a día. Después vamos a ir ampliando con otros audios, tipos de procesos de selección que uno puede afrontar en la industria farmacéutica. En este caso, sin embargo, este contexto es aplicable a cualquier industria. Bien, en principio tenemos aquellas búsquedas que son directas, armadas desde el laboratorio, donde quien toma un rol preponderante en la organización es, en caso de haber un departamento interno de recursos humanos, es recursos humanos quien se encarga de la recepción de los CVs, y desde ahí sí participarían los mandos medios, los gerentes comerciales, los gerentes de distrito. Sin embargo, en estas búsquedas lo que uno puede ver es que puede haber un aviso. Muchas búsquedas no son con aviso, pero en este caso va a haber un aviso. Se van a recibir gran cantidad de CVs, y aquí entra un criterio que siempre le digo a mis alumnos: cuando hay un aviso puede ser que mi CV trascienda, por eso mi CV tiene que estar impecablemente armado. Sin embargo, la posibilidad estadística de ser contactado, piensen que en estas búsquedas se reciben gran cantidad de CVs, entonces estadísticamente tengo menos probabilidad siquiera de que se vea mi CV. Y aquí es donde insto a mis alumnos a tener un excelente LinkedIn, un excelente CV, para maximizar la posibilidad de ser contactados espontáneamente ante una búsqueda como esta. Aquí, bueno, en esta búsqueda en particular, recursos humanos toma la posta y luego entran los roles comerciales. Sin embargo, hago una salvedad, que es el punto 2, búsquedas que son directamente dirigidas por el departamento comercial. Entonces, aquí lo que suele suceder es, en laboratorios más grandes, los supervisores van entrevistando grupos de personas. Tenemos 10, 12, 13 gerentes de distrito, 5 gerentes de distrito, según la estructura, y ellos van filtrando y se va avanzando en la pirámide. Eventualmente luego puede entrevistar un gerente comercial, un gerente de ventas, y finalmente llegamos sí al área de recursos humanos cuando hay una decisión, previo paso por una entrevista con el gerente de marketing, y ahí vienen todos los estudios. Cuando decimos estudios tenemos el preocupacional. En su momento también se solía hacer un ambiental, que es una persona que va a tu domicilio y coteja ciertas cosas, tiene una pequeña entrevista con vos, y también un psicotécnico. ¿Okay? Luego tenemos búsquedas por medio de consultoras especializadas, y aquí el contacto va a venir por medio de estas consultoras, o sea que yo voy a tener un primer contacto con gente que trabaja no solamente en el ámbito de la industria farmacéutica, sino que también maneja otras tantas cuentas. Y aquí es donde uno dice que es importante que el CV tenga mi nombre y apellido, en el nombre, en el título del archivo, y que diga también que mi objetivo es APM. Puedo ponerle CV Jorge Díaz, entre
paréntesis APM, incluso la zona, porque piensen que ese CV va a quedar en base de datos, y el día de mañana es muy importante que si en esta búsqueda por algún motivo yo no tuve la posibilidad de pasar, que en otras búsquedas ese CV quede, y cuando tiene un nombre, la realidad es que es mucho más fácil de identificar. Cuento esto porque me ha pasado cuando hacía selección, tanto en un laboratorio como consultor, o bien como consultor externo, que yo mismo recibía CVs cuyo nombre de archivo era cv.doc, o currículum vitae, y ahí quedaba, y no está mal. Sin embargo, cuando vos comparás 25 CVs y uno que tiene nombre, apellido y zona, la realidad es que te inclinás por ese CV, porque hasta desde el lado de quien lo diseñó, percibís cierto grado de detalle, ¿no? Como que hubo interés. Entonces, esto me parece importante porque al ver la búsqueda desde el otro lado, desde lo que pasa, desde la cocina, desde donde se arma todo esto, ustedes empiezan a ver cosas que posiblemente si la veo solamente desde mi lado, que estoy buscando un trabajo, no las tendría en cuenta. ¿Okay? Bien, en el caso de las consultoras lo que va a suceder es que sí, luego en un momento ya se deriva la búsqueda de los roles comerciales de la industria de un laboratorio que es el contratante, y bueno, y ahí se suele avanzar y pueden participar nuevamente supervisores, gerentes de marketing, gerentes de venta. ¿Okay? Aquí hago una salvedad también, que es el punto 4, que son las búsquedas con entrevistas formato invertido. Esto quiere decir que comienzo por la cúpula de la compañía y puede haber un gerente general o puede haber un gerente de marketing, y luego, si ellos dan el visto bueno, ya empiezo a ir más al detalle, porque empiezo a tener entrevistas con gerentes de venta, empiezo a tener entrevistas con los gerentes de distrito. Finalmente, aquí lo que sucede es que la decisión la va a tomar el gerente de distrito, pero ya los candidatos están totalmente aprobados por la cúpula de la compañía. Esto se suele dar, incluso les diría más en roles gerenciales, pero también lo vi en la visita médica, en algunos procesos que incluso participé en algún momento yo. ¿Okay? Luego tenemos punto 5, búsquedas por medio de la fuerza de ventas que está en actividad. Y en general lo que uno, aquello que la experiencia indica es que cuando se suele buscar de esta manera, estamos hablando de perfiles con experiencia, y desde luego se consulta a los visitadores médicos que están en actividad si tienen algún candidato de otro laboratorio que pueda tener el perfil o cultura de compañía, y bueno, desde ahí vienen las recomendaciones, que esto es lo que en realidad nosotros conocemos como el contacto. Sin embargo, diría que no es el porcentaje más alto de búsquedas, al menos desde mi visión, y que por eso el tema contacto para entrar a la industria puede o no ser real. Sin embargo, yo cuento en un audio que es ese que tiene que ver con la persistencia, donde a mí particularmente el contacto me jugó más en contra que a favor, por lo tanto todo es relativo. En el punto 6 hablo de búsquedas por medios de avisos, y acá entra, digamos, al sentido común, porque la realidad es que cuando analizamos todo esto desde el sentido común, vamos a empezar a ver que hay argumentos que caen de maduro, que tienen hasta una lógica atrás. Piensen que están en una gerencia y que tienen los candidatos, ¿pondrían un aviso? La realidad es que lo que uno observa es que el aviso es el último estadio o el último paso si no logré conseguir lo que estoy buscando. Entonces ahí sí abro la búsqueda, y ahora pongámonos nuevamente en el lugar de ese gerente. Fíjense que ese gerente va a recibir gran cantidad de CVs, tiene que chequearlos todos, o sea que hasta para él es tedioso esto, o eventualmente para su secretaria que está buscando. Entonces, aquí lo que uno nota es que yo tengo elementos para minimizar esta situación, que hasta puede ser un inconveniente, pero cuento algo que me sucedió a mí. Teníamos que buscar un visitador médico para una provincia, y yo coloqué un aviso porque me pidieron que lo haga. Estaba trabajando en un laboratorio, en un rol doble, que era gerencia de distrito y gerencia de capacitación. Sin embargo, como no había gerencia de interior, bueno, los que estábamos aquí en Capital Federal y GBA, los supervisores manejábamos todo lo que eran las búsquedas en interior. Y pongo para la regional y recibo 500 CVs, empiezo a abrirlos de a uno, los tuve que ver los 500 CVs, me encontré con CVs de 8 carillas, era muy tedioso el analizarlos, porque aparte no estaba bien comprimida la información, era muy extenso en los CVs, CVs sin fotos, CVs que decían documento.doc en el título. Luego muchos CVs, y le diría que el 50% no correspondían a la regional que se estaba buscando. Y en esta regional en particular, la matrícula era importante, porque si no, no podés trabajar. De hecho, suele suceder que si yo soy de Santa Fe
tengo matrícula de Santa Fe, o bien Córdoba, o bien Mendoza, o bien Neuquén, y si no tengo la matrícula de esa regional no podría trabajar. Por lo tanto, aquellas personas que eran de otras regionales y habían mandado el CV, incluso te decían, estoy dispuesto a mudarme a la provincia, no tenían un conocimiento de estas internas que tiene la industria farmacéutica. Solamente por no tener un conocimiento uno dice, bueno, este perfil no conoce cómo funciona la industria. Ahí es donde entra todo aquello que uno denomina contenido, ¿no? El conocer conceptualmente la industria farmacéutica también es un elemento que a ustedes los pone en el lugar de, son candidatos tentadores, porque piénsenlo ustedes del otro lado, si vos entrevistás a alguien que no conoce ciertos elementos que tienen que ver con la industria, con sindicatos, con la parte legal, con las matrículas, ¿qué garantía tenés vos como selector que va a conocer aquello que tiene que ver con su rol profesional? Y aclaro algo, tal vez no es así, sin embargo lo que importa aquí es la percepción. Si aquel que te va a contratar empieza a percibir en muy poquito tiempo que vos no conoces, ya directamente te elimina. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy meticulosos. Y fíjense que si yo hubiera encontrado en LinkedIn, porque aparte busqué mucho por LinkedIn antes de colocar el aviso, si hubiera encontrado a alguien que dijera, no sé, Jorge Daer Díaz, APM Neuquén, para mí hubiera sido hasta, me hubiera facilitado la búsqueda, porque directamente hubiera contactado a ese candidato, y si hubiera tenido 15 candidatos que en LinkedIn me aparecieran de esa manera, los hubiera contactado a los 15 y hubiéramos coordinado entrevistas con ellos. Y entonces de esta manera puedo organizar mejor la forma en la cual soy percibido o se me puede encontrar en el LinkedIn. Bien, espero que les haya servido. Realmente todos estos criterios son muy útiles al momento de buscar un trabajo, y si lo tengo que llevar, estamos hablando, lo llevo a lo comercial, esto es marketing, porque dejo de pensar en mí y empiezo a pensar en la necesidad que tiene la persona que está enfrente. Esto condice mucho con aquel primer video que les cargaba, que tiene que ver con lo que es la empatía, ¿no? Salir de uno y empezar a ver la realidad desde el lado de aquel que tiene una necesidad. Yo tengo mi necesidad, que es buscar un trabajo y conseguirlo, sin embargo el gerente que está buscando también tiene su necesidad, y cuando uno contempla la necesidad ajena tiene mayor probabilidad de llegar al resultado esperado. Bien, cerramos aquí, espero que les resulte útil y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.